¿Qué tal? Bienvenidos a este video sobre la transcripción, que es parte del tema de la expresión génica, pero ahora vamos a enfocarnos en eucariontes. Pues sabemos que esta expresión, por ser en eucariontes, va a ser más compleja y lo podemos apreciar en esta imagen donde, pues de inicio requiere que haya una descompactación o remodelación de la cromatina para que esté disponible el DNA molde para realizar la copia, que es lo que involucra el proceso de la transcripción, para formar un RNA mensajero. Este RNA además debe de sufrir modificaciones como la adición de un cap en el extremo 5' o una cola poli A. Debe de haber un corte y empalme que vamos a ver en detalle en este apartado. También un transporte y una regulación de todos estos procesos para salir del núcleo e ir al citoplasma donde están los ribosomas encargados de la traducción. Y una vez traducido, pues también hay todo un proceso de regulación post-transcripcional para madurar esa proteína. Sobre los promotores eucariotas, aquí ya vemos que hay dos tipos de promotores. Los que hemos visto hasta ahora son el sitio específico donde se une la RNA polimerasa. Pero aquí vemos que hay uno análogo a los procariotes donde nada más llega la polimerasa, y en eucariotas sería aquel que tiene estas características. Tiene una caja TATA a -30, tiene, además de ese que llaman núcleo del promotor, donde se une la polimerasa, hay elementos proximales al promotor o cercanos al promotor, que son una caja TATA adicional a -70 y una caja CG a -110. Cabe señalar que aquí le llamo caja TATA, aunque no exactamente es una caja TATA, pero por simplicidad así las voy a denominar. Entonces, además del núcleo del promotor, tenemos elementos importantes que están cercanos a ese promotor, que son estos dos, caja CG a -110 y caja TATA a -70. Y un segundo tipo de promotor son dispersos, es decir, donde se ve que puede iniciar la polimerasa en diferentes lugares a comenzar la transcripción. Y no los vamos a ver en detalle, pero sí es importante que sepamos que esa complejidad en cuanto a que ya hay otro tipo de promotor que no habíamos visto en eucariotas. La importancia de las secuencias se realiza mediante análisis de mutaciones, es decir, se van generando mutaciones en todos estos sitios, corriente arriba del punto de inicio de la transcripción, se van generando mutaciones, y en el momento donde se afecte la tasa de transcripción significa que en ese lugar hay una función o una importancia para el proceso de la transcripción. Entonces, de esa manera es como se vio la importancia de la caja TATA a -30, CCAT a -70 y la caja CG a -110 aproximadamente. Estos son los elementos proximales, lo repito, y este es el núcleo del promotor a -30 pares de bases. Hay algunos elementos adicionales que su nombre se les da de acuerdo con la homología con otros genes, pero no vamos a ver ese detalle en esta presentación. Sobre algunos elementos, recordando que un elemento es una secuencia de ADN que tiene una función específica para regular la expresión, en este caso en la transcripción, tenemos a dos tipos, unos que la favorecen y otros que la disminuyen. Los que la favorecen se llaman intensificadores y, como su nombre lo dice, aumenta la tasa de expresión de un gen y no tiene una posición específica concreta, puede estar corriente arriba o corriente abajo, incluso su orientación puede estar invertida. Y se ha notado que incluso si se mueve de posición a otro lugar o a otro gen, puede también afectar la expresión de ese otro gen. Por otro lado, tenemos a los silenciadores, será la contraparte que reprime el inicio de la transcripción y actúa de formas específicas según cierto momento o en ciertos tejidos o ciertas células para controlar la expresión de algunos genes cercanos a ese punto, a ese silenciador. Entonces, todos estos dos que mencioné actúan en cis.
Otra diferencia importante sobre la transcripción en eucariotas es que hay 3 tipos de polimerasa. En procariotas nada más habíamos visto la RNA polimerasa y nada más. Aquí hay 3 tipos. La más importante es la 2, RNA polimerasa 2, debido a que es la que codifica el RNA mensajero, donde se codifican la mayoría de productos proteicos de la célula. También la polimerasa 2 codifica para el RNA nuclear pequeño o small nuclear RNA, es decir, los que constituyen el spliceoma o que hacen el corte y empalme. Por otro lado tenemos a la polimerasa 1, que es específica del RNA ribosomal y que por lo tanto se encuentra en el nucleolo. Y la polimerasa 3 principalmente codifica el RNA de transferencia, y por aquí está decolado el RNA ribosomal 5S, que se codifica o es codificado por la RNA polimerasa 3. Sobre el proceso de la transcripción, aquí ya estamos viendo en esta imagen cómo la cantidad de factores, ya estamos hablando de estos que actúan en trans, que interactúan, son una gran cantidad. A estos se le llaman factores de la transcripción, y de hecho lo vemos aquí con TF, Transcription Factor 2, porque es factores de la transcripción de la DNA polimerasa 2 que les mencionaba que son los más importantes, y se agrupan como factores generales de la transcripción. Estos se ensamblan, como estamos viendo aquí, se van uniendo en un orden específico para formar un complejo de preiniciación de la transcripción. Dentro están numerados, bueno, más bien tienen un nombre por las letras del alfabeto, A, B, C, D, etcétera. Uno que destaca de entre todos estos por actuar en una etapa inicial es el TF2D, Transcription Factor 2D. ¿Por qué? Porque contiene una subunidad, una parte de su proteína que reconoce las cajas TATA. De hecho, aquí la vemos como TBP, que significa Tata Binding Protein. Como sabemos, estas cajas TATA son parte característica de los promotores, de ahí la importancia de ese TF2D. Para apreciar de forma más activa este proceso, vamos a ver este video o esta animación donde se aprecia cómo van interactuando estos factores de manera secuencial. Tenemos al interior de una célula pues un gen con sus promotores, y en este caso los elementos proximales al promotor que ya mencionamos, o intensificadores que en inglés se describen como enhancer, y todos estos elementos que actúan en cis van a interactuar con algunos activadores y coactivadores, que son factores proteicos que se unen a estos elementos proximales al promotor. Eventualmente se integran los factores generales de la transcripción, el TF2A, B, C, D, los que ya mencionamos, incluyendo el TBP, que es la Tata Binding Protein, y vemos que la función a grosso modo de todos estos factores y todos estos elementos es poner de modo la cadena de ADN para que pueda ingresar de manera adecuada la RNA polimerasa y comience la traducción. Esa sería la función de todos estos activadores, intensificadores, unos actuando en cis, otros en trans. Vimos cómo los activadores, que serían estas proteínas, esas son las que actúan en trans, y los elementos que son el enhancer y los elementos proximales al promotor dentro de la cadena de ADN, por ese motivo están actuando en cis. Bueno, ya una vez que se integra ese complejo, es que llega o se fusiona la RNA polimerasa para comenzar la transcripción después de una síntesis abortiva, y dentro de los primeros cambios ya al interior del RNA mensajero que se está sintetizando es la adición del CAP, la 7-metilguanosina en el extremo 5', que ya veremos con más detalle,
Una segunda modificación que tiene el RNA mensajero es el corte y empalme, que también lo vamos a ver con más detalle, para eliminar los intrones, y esto lo hace el spliceoma. Después tenemos una señal AUAA, así como un simio, y esta señal rica en adeninas lo que hace es la señal para añadir una gran cantidad de adenina llamada polía, que es la tercera modificación. Vemos cómo el CAP es una parte importante para el proceso de transporte del núcleo hacia el citoplasma, donde va a ser traducido ese RNA mensajero. Y una vez vamos a abordar en este mismo video, adelantando un poco el curso, la parte de la traducción, donde el RNA mensajero sirve como molde para la síntesis de proteínas, y vemos aquí esta función del CAP, por un lado como protección y por el otro para el mismo proceso de traducción, que aquí vemos que hay factores que se le unieron. Aquí llegan algunos factores de iniciación, pero ahora son de la traducción, con la subunidad pequeña y el RNA transferencia que trae la metionina, que se unen al codón de inicio AUG, como lo vimos en las características del código genético, y una vez que se formó ese complejo, es que llega la subunidad grande y comienza la traducción. Puede haber varios ribosomas o puede ser un RNA mensajero leído por varios ribosomas, y vemos cómo cada vez que pasa un ribosoma o que lee un ribosoma ese RNA mensajero, disminuye el tamaño de la cola polía hasta que se hace inestable, tanto si se elimina el CAP como si se elimina la cola polía, y procede a la degradación por parte de exonucleasas que degradan ese RNA mensajero, definiendo así su tiempo de vida. Muy bien, ahora continuando con la transcripción, aquí vemos una imagen de lo mismo que veíamos en el video anterior, donde se ve la interacción entre todos estos factores, el enhancer que está en el DNA, el enhanzoma, que ya serían todas las proteínas o enzimas que están involucradas aquí en este proceso de iniciar la transcripción, con activadores y coactivadores, y estos factores generales de la transcripción, que será el TF2A, BSD, etcétera, y el Tata Box o Tata Binding, que es reconocido por el Tata Binding Protein, que es parte de la TF2D. Bueno, entonces con esta diapositiva lo que quiero ahora es enfatizar cómo algunos actúan en cis, que son principalmente elementos, son parte de la secuencia de ADN, como el promotor, operador, terminadores, enhancer o intensificador o silenciadores. En cambio, los que actúan en trans serían normalmente proteínas que se transportan, como la RNA polimerasa, los factores generales de la transcripción, coactivadores y represores, para que quede clara la diferencia entre uno y otro. Dentro de las modificaciones del RNA mensajero, pues ya son estas tres: el CAP, 7-metilguanosina, el corte y empalme, que es realizado por los SNURBs. SNURBs significa ribonucleoproteínas nucleares pequeñas. De estas palabras surge este acrónimo llamado SNURBs, que es más fácil. Son ricas en uridina, esta base nitrogenada modificada. Es la razón por la cual se les llama a estos SNURBs U1, U2, U3 y U4. Ahorita lo vamos a ver en un video. Y finalmente la cola polía, ya vimos la señal del gorila, que indica que posteriormente en el extremo 3' se van a añadir adeninas al por mayor para definir la llamada cola polía. ¿Cuáles son las características del CAP? Es una modificación, es una unión rara, porque es una unión 5' con 5', lo cual normalmente no sucede. Sabemos que va de 5 a 3, y aquí es de 5 a 5. Se une por medio de 3 fosfatos estos extremos, y esta base nitrogenada que queda en el extremo siempre es una guanosina, que aparte está metilada, de ahí el nombre en el carbono 7, de ahí el nombre de 7-metil
guanosina. Sobre el corte y empalme, es importante las secuencias dentro del intrón. El intrón es la parte del RNA mensajero que va a ser escindida, que se va a eliminar, y son importantes estos nucleótidos para realizar esta función, el GUAG, el GUAC. Este GUAC es importante porque es reconocido por estas SNURPs, que aquí se describen como U1, U2, U3, U4, y se realiza una transesterificación inicial entre una adenina que es reconocida al interior del intrón con uno de los extremos para formar un lazo, y hay una segunda transesterificación casi inmediata que va a unir a los exones y va a separar al intrón que está en forma de lazo. Esto lo vamos a ver ahora de una forma un poco más activa también en este otro video para tratar de facilitar la comprensión de este proceso. Aquí vemos de nuevo las secuencias que son importantes para realizarlo, el GUAC en los extremos del intrón y los exones a los lados. Entonces, estas posiciones son reconocidas específicamente por algunos SNURPs, como estamos viendo aquí, el U1, U2. Esto se da también por complementariedad de bases, por eso es la importancia de las secuencias. Se forma un lazo, como vamos a ver ahora, con la integración de un complejo de SNURPs que ya formalmente forman lo que conocemos como spliceoma o spliceosoma, también así lo pueden encontrar, y ya que se unen todos ellos se da la primera transesterificación que va a formar el lazo que ya mencionaba, y casi de manera inmediata va a surgir una segunda transesterificación que va a unir los exones. En este momento se está viendo la primera transesterificación que forma el lazo y la segunda que une los exones. Y con eso se da este proceso llamado corte y empalme. Corte de intrones y empalme de exones. Y con esto se termina el proceso del corte y empalme. Continuando con el proceso de modificaciones del RNA mensajero, tenemos que, aparte del CAP, se añade una cola poli A, y solo para evidenciar la importancia de estas modificaciones, cuando se desadenila un RNA mensajero sin esa cola, es más fácil que sea degradado por exonucleasas, o si se elimina el CAP, también se degrada más fácil ese RNA mensajero, lo que nos indica pues la importancia de estas dos modificaciones para la estabilidad o para definir el tiempo de vida de un RNA mensajero. Uno de los procesos también importantes que tienen a cabo, sobre todo en eucariotes, para hacer rendir más un gen, en el sentido de que un RNA mensajero puede dar lugar a más tipos de proteínas, es el corte y empalme alternativo. Es decir, que el corte y empalme se puede dar en diferentes lugares. Incluso se pueden omitir algunos exones, lo que da lugar a proteínas que están emparentadas, llamadas isoformas. Aquí vemos un ejemplo de un gen de Drosophila melanogaster que tiene diferentes sitios donde se puede dar este corte y empalme, específicamente en algunos exones que son los que están aquí marcados, y el hecho de tener diferentes sitios alternativos para realizar este proceso hace que se genere una cantidad, al menos teórica, muy elevada de formas diferentes de isoformas. En total, 38.016 diferentes versiones de la misma proteína, llamada aquí DSCAM. Esto, digamos, aumenta en gran medida la variabilidad de proteínas que pueden ser generadas por los genes eucariotas, de ahí la importancia de tenerlo en cuenta como un mecanismo que aumenta la variabilidad. Aquí tenemos otro ejemplo en Drosophila, donde sin entrar en mucho detalle podemos ver cómo
Dependiendo del corte y empalme, el sitio donde se haga este empalme entre estos dos exones da lugar a una drosófila femenina o a un macho cuando el corte y empalme se da de diferente forma. Entonces vemos aquí cómo este proceso es pues muy importante para definir el género en una especie de estas mosquitas. Con esto terminamos este apartado. Muchas gracias por haberlo visto y nos vemos en el siguiente video. Saludos.